transmitir en vivo para que no pudieran estar acá presentes. Parte de esta charla se enmarca, por suerte, dentro del proyecto de este año, los 65 años de la escuela. Y creo que nos vino por eso, casualmente, como anillo al dedo, porque parece que nos falta un poco de construir historicidad de la escuela. Estamos algunos hace muchos años, algunos menos. Y no solamente por la escuela en sí, ¿no? Sino por la danza de Bahía, en Bahía. José también pasó por acá como estudiante. Digo, y está bueno ver desde esa perspectiva, por ejemplo, como en dónde está hoy una ex estudiante de la escuela, a dónde estamos nosotros hoy, y también llevamos a pensar a qué danza estamos construyendo hoy, o qué historia de danza estamos construyendo hoy. Y no solamente desde lo histórico, ¿no? Sino también de los procesos que se dan día a día en las aulas. Me parece que la historia, decir historia ya nos lleva a una cosa medio de polvo, telaraña, archivo, cosas así, en realidad no es eso. Me parece que es interesante pensar otra cosa. Nosotros en realidad estamos reactualizando, reviviendo, poniendo en juego cada proceso compositivo por ahí que trabajamos acá, en cada clase, no necesariamente compositiva. Y bueno, y parte del trabajo que vienen haciendo las chicas es comentar ellas, pero tiene que ver un poco con esto también, cómo hablar de lo que hacemos en la danza, cómo vincularnos con lo que sucede en la danza, cómo construir, ¿no?, estos documentos de la danza, y todas las implicancias que tienen que ver con eso. Porque bueno, por un lado, celebrar la cuestión de que estén hoy en día acá, y que además nos viene muy bien para nuestra idea de trabajar este año sobre los 65 años. Así que no quiero hablar más porque puedo seguir diciendo bobadas toda la tarde. Así que habilito que ustedes se presenten y también que sepan que esto es una charla totalmente abierta a preguntas de toda índole. Así que también siéntanse en la libertad de interrumpir, de preguntar, de consultar. Tenemos los libros que vienen editando las chicas en este tiempo, se contarán. Va a quedar abandonado un juego de todos para la biblioteca de la escuela y también van a quedar disponibles para venta hoy, quedarán también en Bahía algunos ejemplares. Bienvenidas. Gracias, Diego. Bueno, Josefina Paz, podríamos decir edición, diseño, pero ya estamos entrando en un problema conceptual, de modo que trabajamos juntas y en relación. En este proyecto que se llama, en este espacio de trabajo, en esta editorial que se llama Segunda en Papel Editora. Y pensamos, o sea, lo que vamos a hacer, pensamos la charla, o sea, les vamos a ir contando la historia de cómo van surgiendo cada uno de los libros y cada una de las piezas editoriales, un poco dónde nace Segunda. Aclaro esto solo para abrir a que en cualquier momento que surja una pregunta, ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué con lo otro? ¿Y cómo decidieron? O sea, mantengámonos como en diálogo. Aprovechemos que somos un grupo reducido de personas para darle espacio a... Sí, pensarlo como un espacio también de trabajo, porque cada libro provee muchísimas herramientas para pensar el propio archivo y el propio trabajo, así que bueno, eso, cuanto más interactivo, mejor. Bien.
el nacimiento de Segunda Editora. Segunda en Papel Editora. Segunda en Papel. Pero el nacimiento de Segunda en Papel Editora es el nacimiento de una especie de hermana y madre al mismo tiempo, que es cuadernosdedanza.com.ar, segunda cuadernosdedanza.com.ar, y ahora todo se va a convertir en esto, porque un poco es lo mismo y otro poco no es lo mismo. Hay que estudiar con atención para poder diferenciar una cosa de la otra. Cuestión que hacía 7 años que cuadernosdedanza.com.ar había nacido. Cuadernosdedanza.com.ar, segunda, sigue siendo, de hecho estamos trabajando en la retrospectiva por los 12 años de esa plataforma. Es una plataforma que yo dirijo, pero que, digamos, donde he trabajado con muchísimos autores en grupos editoriales colectivos e interdisciplinarios, que se planteó como un espacio de investigación a través de la escritura de modos de abordar los materiales de la danza. Tanto de las obras, o sea, principalmente de las obras, porque al final es como un poquito lo que más nos gusta, pero, o lo más claro tal vez, ¿no? Como el objeto más claro de la danza probablemente sea la función, eso que empieza y termina y que dura 45 minutos. Sí, pero también las investigaciones en torno a las prácticas, en torno a las lecturas, las reseñas de libros, la historia de la danza. Y ahí empiezo a interrumpir. Sí. Una cosa que me ocurría, ¿no? Era quiénes escribían ahí, ¿no? Porque conociendo igual poco, pero sí, me parece que es interesante ver quiénes eran los que escribían, digamos, de qué ámbitos venían. Creo que también hay una idea muy fundamentada, ¿no? De que quienes escriben sobre la danza o que tienen que ser grandes teóricos académicos o también esta cuestión de que los que bailan no escriben. Sí, sí. Ambos polos de las opciones fueron totalmente como trabajados en modo de derribar ambas opciones como opuestos, de modo tal que del grupo inicial, que fueron 25 personas convocadas por mí para unirse a ese grupo de trabajo, venían de distintas disciplinas y prácticamente todas las personas que estaban en ese grupo de alguna manera practicaban algo de danza o con el cuerpo. De modo tal que, claro, esa figura de una suerte de espectador que va a ver una obra de danza y que escribe un comentario acerca de su experiencia de su experiencia de estar en una sala observando una obra de danza, estaba desde el principio vinculada y articulada en la escritura con la experiencia de entrenar algo o entrenar o practicar alguna disciplina corporal. Muchas de esas personas, si no todas, no estaban necesariamente habituadas a la práctica de la escritura, de modo que ese espacio de laboratorio colectivo también funcionó como un espacio de formación colectiva. Cuestión que a los 5 años, porque los libros siempre tardan 2 o 3 años más de lo que uno imagina, a los 5 años dijimos vamos a hacer un libro retrospectiva. Pero cuando lo habíamos terminado tenía 2 años más, así que fue 7. Y el número era un poco ridículo, pero igual estaba bien, porque, bueno, para los místicos era un número mágico y de todos modos era igual de caprichoso celebrar 5 que celebrar 7. Este fue el primer libro. Pero el primer libro evidentemente no se trabajó, no nace solo, porque en paralelo nosotras estábamos trabajando en la investigación de lo que es catálogo tomo 1 y tomo 2. Ambos procesos, la construcción de catálogo tomo 1, estaríamos como pasando al capítulo 2.
mientras estábamos haciendo catálogo tomo 1, y este es el tomo 2 que salió este año, estábamos terminando la retrospectiva de los 5 años, que eran 7. Y nos fuimos a Chile, con Paz, a convivir durante 15 días en un centro de experimentación en danza, increíble, hermoso. Habíamos pedido la sala para construir el libro en la sala, estando en movimiento y utilizando las pistas que da un espacio de trabajo, como es el espacio de trabajo de la danza, para entender cómo íbamos a trabajar los documentos de catálogo tomo 1. Catálogo tomo 1 era la primera edición de materiales de un proyecto de investigación y de recolección de archivos de artistas, de coreógrafos y coreógrafas a quienes habíamos estado contactando durante 4 o 5 años, invitándoles a enviarnos sus documentos, los documentos que se habían producido durante las investigaciones para la producción de sus obras. Hola, Ro. Acérquense. Dos cosas que me parecen interesantes de lo que decís. Una es la cuestión de espacializar el libro como un proceso de cruce, ¿no?, entre justamente escritura y danza. Sigo pensando en esto que hablábamos antes, ¿no?, sobre el primero, sobre gente que se movía pero no estaba acostumbrada a escribir, o por ahí o al revés, y esto es por de lo académico o de lo movimiento puro. Y cómo justamente romper esa dicotomía y decir, bueno, quiero escribir pero no voy a escribir tampoco eso de sentarme y quedarme quieto y solamente un trabajo meramente intelectual. Me parece interesante como una apuesta a encontrar otra modalidad. Sí, se abre en NAVE, en Chile, en ese contexto, la posibilidad y ahí vienen ciertas intervenciones de diseño, de mi área, del campo del diseño gráfico y del diseño en general, como disciplina y como campo también de investigación y de reflexión respecto a las prácticas, sobre todo a las prácticas, porque somos muy prácticos. A los diseñadores nos pasa lo que le pasa un poco a los bailarines, que es, che, leen los diseñadores, escriben los diseñadores, o sea, aparecen las mismas, o solamente diseñan y están en el taller, como, bueno. Entonces ahí, en ese espacio, lo que apareció, que es una intervención muy, muy clara en el mundo del diseño, es imprimir todos esos archivos, pegarlos en todas las paredes. De hecho, la sala de danza quedó vestida del archivo. Nos resultaba muy difícil lidiar con el archivo de manera digital, o sea, entrar a las carpetas y decir, pero esto ¿por dónde arrancamos? ¿Cómo lo organizamos? Nos llevamos la impresora de José láser con unos cartuchos a Chile en la mochila, la despachamos en el avión para poder imprimir todo y realmente llevarlo al espacio, empezar a pegarlo, verlo con perspectiva. Ahí entra el cuerpo, hay un trabajo físico que tiene que ver con tocar los materiales, los recortamos, aparecen algunas técnicas de copy-paste, una edición real de tijera, en donde era muy rico lo que aparecía en términos de poder tomar decisiones en esa edición. La manipulación de los archivos digitales te aleja mucho de la posibilidad de tocar la materia, de realmente abordarla en un lugar físico. Entonces, de hecho, perdón, una sí, sola cosita, pero estábamos trabajando con retrospectiva, sí, y teníamos el 7. Paz había diseñado el 7, que era el 7 de la tapa, y ese 7 se replica como informador de por dónde vas pasando en el libro, en las distintas partes de los distintos contenidos del libro. Y cuando, trabajando en la sala, distribuimos todo y nos faltaba el 6.
sea, se vio ahí 1, 2, 3, 4, 5, el 7 estaba en la tapa y el 6 no estaba. Entonces era como, no, hay que reorganizar. Y ahí es donde digo, claro, es que trabajamos juntas, hay que reorganizar la arquitectura del libro, porque a este libro le falta el 6, no, es evidente, no puede contar hasta 5 y después el 7. Sí, hay una, esto es interesante lo que trae José, porque hay una dinámica muy presente en Segunda en Papel y en nuestro modo de trabajo, que tiene que ver con que, bueno, la arquitectura de contenidos está más o menos planteada, y viene la intervención del diseño a traer una imagen muy clara respecto a cómo esos contenidos se comportan en un espacio libro, que puede ser, yo siempre cuando doy clases, no dista mucho el espacio libro de armar una muestra o de pensar una instalación en términos de contenidos y conceptuales y formales. Entonces el diseño siempre trae algo tan contundente que tiene que ver con esa imagen que yo puedo ver y tocar, que muchas veces nos ha pasado esto que ella plantea, que es decir, no, bueno, no, entonces esto hay que moverlo, porque no está funcionando. O otra de los puntos muy lindos de pensar y que también tienen que ver con la danza y el movimiento constante, que es lo que está permanentemente actuando en los libros, el movimiento, como esos... es el recorrido de lectura. Cómo queremos llevar al lector a través de esos libros, si queremos que sean unidireccionales que empiezan y terminan cual relato clásico, o tiene la posibilidad de leerse de múltiples maneras. Y eso es algo que aparece en ese vaivén de, bueno, un poco los contenidos están, otro poco se diseña un prototipo y cómo la resultante de ese diálogo trae otros resultados que no eran los que veníamos pensando meramente en una proyección, que en realidad es una proyección muy, muy particular en Segunda, porque en Segunda las cuestiones medio se van trabajando, no hay un capricho previo, hay más una idea de ir amasando el pan que de seguir un proyecto, que es algo muy característico de la academia y del diseño, ni hablar. Si un diseñador no tiene un proyecto, no sabe a dónde ir. Es muy interesante, me parece. Se me venían dos cosas a la cabeza. Una es, en realidad medio de costadito, esta ida a Chile fue una residencia, una cuestión así, ustedes presentaron un proyecto para ir a hacer eso. Lo rescato del lugar, a veces hay un imaginario sobre los proyectos que uno tiene que presentar para hacer una residencia, que tiene que casi una obra armada, cerrada, fundamentada. En realidad tenemos este espacio para trabajar esto que todavía no sé para dónde va a ir o cómo. Eso me parece interesante. Y había una segunda. Y en el momento que fuimos, la gente de la residencia lo que nos decía es que el proyecto les había interesado, o sea, la propuesta de trabajo que nosotros habíamos presentado les había interesado porque nunca se les había ocurrido que la sala podía ser utilizada para ese tipo de procesos. Y siendo, digamos, como ellas, las directoras de ese centro, del Centro Nave, son investigadoras, una un poco más abocada a la producción, a la composición en danza, y la otra más abocada a lo académico. Pero claro, lo que vieron en la propuesta es que iba a suceder lo que sucede en una residencia: tiempo de trabajo, transformación de la sala y resultado a compartir, resultado de un proceso a compartir, que no necesariamente es el resultado final, pero que, digamos, el proceso tiene algo que vale la pena abrir sobre el final. Sí, de ahí voy. Con lo segundo que pensaba, esta posibilidad, ¿no?, de tener en papel, no me acuerdo quién leí una vez, que hacía esta cuestión entre lo digital y poder tener el papel. Lo digital tenés el hipervínculo que saltás a donde quieras, pero al mismo tiempo no lo tenés en paralelo, viéndolo, la posibilidad de tener una cosa arriba de la otra, ese desorden que una vez se tiene arriba de la mesa de trabajo, donde tenés 15 cosas juntas, una arriba de la otra, y las tenés en la mano, y las tenés ahí, por ahí hasta se te cruzan cosas que lo digital tiene sus ventajas, miles, pero en ese caso por ahí no sucede, porque vos vas a salir a este hipervínculo y
hipervínculo que va acá y no lo estás viendo, no estás viendo la red sí. en vivo. Es interesante lo que planteas porque en algún punto, bueno, en el último libro que sacamos, mi libro, yo trabajo un concepto que son las mesas de trabajo, que tiene que ver con, bueno, cuál es la superficie donde yo estoy y trabajo con esos materiales. Y en catálogo, cuando estuvimos en nave, nos daba la sensación, cuando veíamos la sala que se iba llenando, segmentamos los espacios por categoría. Dijimos, bueno, a ver cómo se van a llamar las secciones en las cuales estén planteados estén organizados estos materiales. Teníamos nuestra papelera de reciclaje, fue un poco la analogía de lo que pasa cuando uno mira la pantalla, solo que de manera física, 3D, analógica, íbamos tirando nuestra papelera de reciclaje a aquellas cosas que digamos que no iban y eran parte de compartir ese proceso. Se nos armó una pila de aquellos materiales que no, como el lado B y incluso aparecieron, no sé, pegábamos cinta, aparecieron como direcciones y conectores que tenían en relación una parte de la sala y el espacio con otra a través de una cinta de papel que iba uniendo. Y te digo que fue casi el segundo tomo, pandemia, encerradas, en la casa de Josefina, en la sala de danza de su casa, fue lo mismo, fue imprimir todos los materiales. Se armó un laboratorio de trabajo, un abordaje, una metodología que es lo que le da cuerpo a los catálogos. Que bueno, volviendo a los libros, tiene un poco esa dinámica también. Primero que enfoca sobre el proceso, ¿no? Clarísimo. Y después que es un poco eso, te encontrás con la juxtaposición de diferentes tipos de registros sobre este proceso. Que también lo pienso en cómo trabaja con esta idea de registro total, ¿no? Como que por ahí puede tener lo digital con esa idea de que está todo registrado, cuantificado, cada numérico es una cosa, y cómo tracciona esto donde cómo registrar procesos de danza, digamos, y a la vez con todas estas cosas que se escapan. Y esto mismo que decís del lado B, digo, hay un montón de elementos que aparecen en los catálogos que serían el lado B de una obra. Hay estos mails, hay presupuestos, hay cosas que son muy interesantes. Sí, incluso sin ponerlo como en un lugar. Perdón, voy a ordenar. En el proceso de recolección de los archivos de los artistas, lo que sucede en general es que la sensación primera es, no, pero yo no tengo archivo de esa obra, si querés te mando la obra, ¿no? Como si lo único que uno produce cuando produce una obra es una obra. Y en realidad hay toda una serie de cosas que se producen durante el proceso que son una obra y otro montón de cosas. Y no solo el registro de esa obra. Entonces, en el proceso de diálogo cuando se invita a los artistas a participar de los catálogos, que de hecho tenemos la convocatoria abierta, lo decimos en todas las charlas que damos, y eso no significa que todo el mundo nos manda sus archivos. Cuesta un montón entender que ese archivo existe y que, bueno, sí, hay que ir a buscarlo, porque no necesariamente que exista significa que está guardado de forma organizada y sistemática en algún lugar. Entonces, claro, lo que aparece en el rastreo, que también que evidentemente es un proceso de investigación, Tarde pero seguro, chicos. Lo que aparece es que se van abriendo a través de la pregunta ¿dónde está mi archivo? O ¿qué podría estar componiendo mi archivo? Y qué cosas yo puedo no estar viendo de eso que está haciendo mi archivo. Se van abriendo como todas estas posibilidades, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, por ejemplo, los medios digitales, los mails y los grupos de WhatsApp
para empezar a hablar, ¿no? Digo, evidentemente también un Word, un Drive, un montón de cosas, pero ahí hay algo de la documentación entre burocrática, comunicativa, ejecutiva, poética, las pruebas pruebas de dramaturgia, pruebas de diseño, pruebas de vestuario, todo eso circula por esas plataformas hoy por hoy. Entonces lo primero que hay que hacer es desmitificar la idea de ese documento que se encuentra, ¿no? Como que uno abre un cofre y encuentra un documento. No, el documento está en tu casilla de mail, tenemos que entrar. No me deja contraseña, pero empecemos a investigar ahí, ¿no? Como está en tu teléfono, está en esos lugares que son por los que circula la escritura, y que no necesariamente son lugares en donde la escritura circula de modo sacro, ¿no? Como no es el momento de la escritura está sucediendo. Después, claro, hay otras escrituras, hay una escritura dramatúrgica, hay una escritura de plantas, de luces, que evidentemente en la danza son escritura, hay una escritura coreográfica que se ensaya y se ensaya y se ensaya, y evidentemente los catálogos también son una posible respuesta a la gran historia del problema de la notación en danza, ¿no? Si desarrollamos o no un código que sea capaz de abarcar la danza toda, que por suerte no lo desarrollamos, porque si no hubiésemos acabado con un montón de otras posibilidades. Y que permita una reproducción fidedigna de alguna especie de pieza perfecta o sí, que capaz que esa original. Esa búsqueda medio universal siempre estuvo, y parece que estoy haciendo una campaña contra lo digital. Ya no, pero digo, lo digital tiende a eso, uno puede copiar la información tal cual está toda cuantificada, ordenada. Y pensaba dos cositas, una es esto, ¿no? Como el reconocimiento de que uno ya está haciendo su propio archivo, y después lo pensaba en relación, aprovechando que estamos en una escuela, ¿no? A todo lo que pasa, por ejemplo, una analogía, ¿no? La planificación de clase, todo lo que pasa después en el aula. Sí. Todo el relato, digamos, que hay. El otro día leía mi hermana es antropóloga, no sé qué, por Instagram, una frase que era algo así, parafraseada, de que uno hace su propia historia a partir de lo que se acuerda y de cómo lo cuenta, ¿no? Entonces pienso cómo esas planificaciones que son un papel después, vivo en el aula, se transforman en otra cosa. Y que en general no nos queda recreado. Si yo pudiera grabar el audio de las clases y todas las asociaciones que uno hace en el aire, en ese proceso, como capturar un poco eso. Sí, hay algo interesante para contar que tiene que ver con el diseño. Se trabaja un concepto que es dar valor a los procesos. Creo que con catálogo en el primer tomo hubo cierta conciencia en la comunidad de la danza a partir de la primera catalogación de todos esos coreógrafos y coreógrafas, que fue dimensionar que todo eso es escritura, que cada cosa es escritura, y en la segunda convocatoria, y que además esa escritura se va haciendo, no hay un acto específico de proyección, bueno, ahora me pongo a escribir. Ahora me pongo a preparar lo que va a estar en catálogo. En la segunda convocatoria se empiezan a habilitar, nos cae por ejemplo la primer documentación de screenshots de una conversación de una compañera en WhatsApp. Y eso fue porque también hubo un acceso a catálogo 1 y vieron los mails y vieron todas esas otras formas de escritura. Y claro, y empezaron a aparecer materiales que venían un poco dictados por lo que fue la concepción de catálogo 1. Y andás a ver qué trae el 3. De hecho, digamos, el catálogo tomo 1 tiene, o sea, el criterio de catalogación es por obra. Porque, como decía al principio, si hay un objeto bastante claro en la danza que podemos como asir, es la obra. Evidentemente, coreógrafo o coreógrafa
sí, se puede asir, pero es una falta de respeto a la humanidad siempre que tratamos de asir a una persona, porque una vida es una situación mucho más compleja que cualquier cosa que un libro pueda decir. Y entonces, bueno, el criterio de catalogación es por obra, de modo tal que, digamos, no importa quién hizo la obra. Es importante, sí, porque la hizo y gracias que nos comparte sus archivos y todo, pero en realidad como no es tan importante quién lo hizo, sino qué y cómo lo hizo. Cuestión que en el primero catalogamos 20 obras, o sea, trabajamos con 20 archivos. 20 obras implica 20 archivos, 20 carpetitas de Drive que imprimimos. Y en 15-20 días habíamos procesado todo el material en la residencia. Una densidad de material que sería, nosotros armamos las pilitas primero, armamos las pilitas por obra y, bueno, las pilitas eran más o menos así, ¿no? De hojitas. Segundo catálogo son 12 obras. Armamos las pilas y eran algunas así. Así que como viene la mano, catálogo 3. Mucho trabajo. Van a ser 4. Y evidentemente, digamos, ese segundo envío de material, esa segunda vuelta de envío de materiales, que fue tomo 2, fue completamente alimentada por la lectura del tomo 1. Eso también está muy bueno como proceso, ¿no? Sí. Como este proceso es un proceso editorial. Y pensaba, por un lado también, esto, ¿no? Como la idea de construir escritura, construir discurso, como uno está haciéndolo todo el tiempo. Y esto de la valoración, que para mí es clave, también, porque están investigando sobre el tema del archivo, ¿no? ¿Cómo valorás? ¿Qué se valora para ser conservado? ¿Quiénes? Y sucede algo que tanto José como yo lo trabajamos con artistas en otros desarrollos, no meramente en la propuesta editorial, que es que el archivo tiene se vincula con el tiempo de una manera tan hermosa. Digamos, uno deja los materiales mucho tiempo macerar en la compu y los abre 3 años después, y eso te da la posibilidad no solo de verlo con perspectiva, sino cotejarlo con el proceso en el que estás ahora. Entran a jugar como cuestiones que tienen que ver con poner en relación elementos y con dejar que el tiempo vaya actuando de una determinada, ¿viste? Empezás a ver, y es muy rico lo que pasa ahí, porque de vuelta aparece la posibilidad me pasa mucho con artistas yo no puedo creer lo que hice, y quedó durmiéndose acá, y encontré esta perla, o este hallazgo, que es un concepto que utilizamos mucho en los catálogos, de reencontrarse con algo que por ahí tiene 10 años y sigue siendo actual a nivel conceptual. Algo que me interesaba mostrar, volviendo a esto de cómo se habita el mundo espacio-libro, o los libros que vamos pensando, que creo que está bueno hacerlo consciente, porque por ahí uno lo ve y no detecta tan formalmente cuáles son las operaciones. Es que los catálogos tienen algo muy lindo, que tienen por un lado el índice que plantea la arquitectura del ejemplar en general, en donde están cada uno de los capítulos que organizan lo que está por dentro. Entonces uno puede ir por sección individualmente, pero también hay un índice visual que está luego, que sitúa dónde está la obra a lo largo de todo el ejemplar, y que te permite ir a la obra directamente si uno no quiere ir por secciones. Y esa es parte del movimiento que nos interesa provocar en la lectura y en el espacio, y creo que tiene mucho que ver con las posiciones, con la danza, con el modo de ir recorriendo un espacio, ¿no? Que tiene, todos los libros en general tienen mucha herramienta como para elegir uno como lector
autor dónde quiere pararse un rato, o si quiere hacerlo todo de corrido, o por segmentos, o tiene mucho de retrospectiva, los números son muy organizadores. El índice está muy diseñado para que suceda eso. Después uno hace lo que quiere. Y también adentro, por ejemplo, en retrospectiva, Elija su propia aventura es una serie está linkeado adentro, ¿no? Claro. Y en ese sentido, digamos, en ambos, en estos dos libros, que son operaciones, o sea, son libros y son operaciones de trabajo, son formas de pensar de qué manera recapitulamos históricamente los materiales que venimos produciendo, ¿no? En el caso de retrospectiva, esta idea de linkear internamente, evidentemente venía de la plataforma, ¿no? Porque todo el documento, toda la documentación que se publica en la retrospectiva es es una lectura retrospectiva de 7 años de práctica en Internet. Y en el caso de los catálogos, esta idea de cartelera, ¿no? ¿Qué pasa? Como, bueno, a la cartelera se puede entrar por obra o por cartelera, ¿no? Entonces, cada pieza, que en realidad también, digamos, cada operación editorial que se replica, porque por eso les comentaba que estamos haciendo el retrospectiva 12 años y el tomo 3, al cual, insisto, están invitados a compartir sus archivos, nos permite también pensar desde las prácticas en sí mismas cómo eso puede volcarse o trasladarse o traficarse a una forma de hacer un libro, que no sea la forma, por lo menos digamos, que no necesariamente sea la forma que suelen ser armados los libros. Usar también en algunas cuestiones de literatura, ¿no? Y esto lo decías, operaciones distintas que ha habido, Cachasean haciendo el Aleph bordado, el Martín Fierro ordenado poéticamente, luego también hay un Martín. Está afanado de ahí. El relato un relato de un gol ordenado alfabéticamente, el de Víctor Hugo Morales, el gol de Diego Maradona a los ingleses, y ahí se generan unas cosas ahí. Poético muy interesante. Rayuela de Mostaza, pero hay un montón de. Y me parece muy interesante ese cruce, ¿cómo podemos decirlo? Como algo que no se ocurra esa separación, como el artístico y lo académico, ¿no? Es decir, como bueno, estas cosas conviven, no es que solamente va a estar dentro de un discurso literario, sino que también es una operación que se puede dar sobre materiales de esta otra índole. Sí, y que también desarme esa imagen de que a la práctica después viene la academia, la estudia y la sistematiza y la toca con su varita mágica de legitimación y dice esto es bueno, esto está bien, esto es interesante. Bueno, no, en realidad si desarmamos esa imagen, que por otro lado no sé si sirve ni a nivel mercado, ni a nivel de pensamiento, ni a nivel de nada, estamos produciendo conocimiento y podemos, o sea, y de la misma manera que la academia es una práctica, en la sala de danza suceden prácticas y creo que tiene que ver con la evidenciación, ¿no? Con el mecanismo de la operación que se está haciendo. Pensaba también acordaba de Barthes con fragmentos de discurso amoroso. Al principio te dice, lo ordeno de forma alfabética, pero vos podés agarrar e ir por cualquier lado, lee lo que se te cante. O sea, es evidenciación y no una naturalización, ¿no? De modos como, bueno, después todo tiene que ser así, si no encaja dentro de este marco, no es algo apto para, ¿no? Podemos hacer paralelismo con la práctica de la danza. ¿Cómo es el tema cuando se vinculan así con intérpretes, con bailarines?
arquitectos, así en general del mundo de la danza, y tienen ganas de registrar. O sea, ¿ustedes qué motivaciones identifican de estas personas que están en los libros? ¿Les van a escribir para qué? O sea, ¿qué identifican ahí? Porque recién decías esto de aportar conocimiento. O sea, ¿qué es lo que ustedes dan cuenta de eso? Cuando escriben, pasan esto del registro del movimiento a la escritura. ¿Qué los mueve a las personas a escribir, están en danza? O sea, por toda la experiencia que ya tienen, digo, ¿no? Sí. Yo creo que la respuesta es, o sea, un montón, o sea, son un montón de opciones. En particular, y creo que puede ser una respuesta, en particular, por ejemplo, este libro, capítulo 3, Leer Danzando, es un libro que surge, o sea, al final de un seminario que coordinaba Marie Bardet. Cuando terminamos el seminario, habíamos estado trabajando con un texto que es un retrato poético, una poesía en forma de retrato o un retrato escrito, o bueno, 1000 opciones, que le escribió Gertrude Stein a Isadora Duncan. Lo habíamos estado trabajando en el seminario y habíamos dicho, hay que traducirlo, es espectacular. En ese marco, yo estaba coordinando, mientras Marie estaba dando su taller, estaba sucediendo un gran festival que se llamaba 1224. De hecho, mucha gente de Bahía estuvo en ese grupo. Bueno, de hecho, en retrospectiva, o sea, en cuadernosdedanza.com.ar hay un montón de escritores bahienses, no sé si lo saben, pero un montón. El equipo editorial éramos mayoría bahienses durante muchos años. En 1224 yo estaba coordinando un grupo de escritores que estaban registrando lo que sucedía dentro de cada uno de los seminarios. Y en ese momento habíamos diseñado un equipo como nos parecía que poner a una persona que registre lo que pasa en un seminario donde hay 50 personas era un poco. Entonces armamos un equipo en donde entraban entre 2, 3, 4 personas por seminario a trabajar la escritura, y los textos que surgían del registro de la práctica se iban publicando haciendo archivo de ese festival que era 1224, 12 semanas, 24 seminarios. En ese contexto entonces tenemos como varias opciones. El equipo de registro de las prácticas, que está trabajando la escritura con la pregunta de cómo registro una práctica, evidentemente, ¿no? Y cada ensayo de escritura, que incluso como éramos un equipo, no me acuerdo, pero éramos entre 25 y 40 personas, pero la cuestión es que muchos tenían la oportunidad de hacerse la misma pregunta en distintos seminarios, hacer varios seminarios para poder ensayar modos de registro de las prácticas. Eso estaba pasando. Cuando termina el seminario de Marie, que estábamos trabajando con el texto de Gertrude Stein en inglés, aparece otra práctica, otra investigación respecto de la escritura, que es la traducción. Nos pusimos todos a traducir el texto de Stein. Y entonces este libro... Y lo que pasó es que, claro, lo primero que aparece cuando trabajas en traducción es si generas un criterio unificado, porque lo consideras el mejor criterio para traducir ese texto o no. Como éramos 40 personas traduciendo un texto en fragmentos, cada una aplicaba su propio criterio, y entonces lo que hicimos fue, tenemos las dos prácticas acá, la práctica de la traducción y la práctica de, como decía Diego, evidenciar los problemas de traducción con los cuales nos íbamos encontrando, o cada una de esas personas se iba encontrando en el proceso de trabajo. Y eso, evidentemente, y por suerte la tenemos a Paz, porque si no, esto sería imposible. Y eso, evidentemente, se reflejó en la estructura del libro, porque el libro tiene un texto principal, que es ese texto en inglés original, las distintas formas de traducir los distintos párrafos, que cuando uno lo va leyendo, el otro día alguien que lo había leído me dice, se vuelven locas las traducciones, porque claro, pero si recién era ella y ahora es una y ahora es esta, pero entonces es esa, y cada una iba decidiendo
Leo, me da mucha vergüenza leer en inglés, pero voy a leerles un cachito. No, lo voy a leer en español mejor, así no tengo que pasar por ese momento espantoso. Pero para que se den un poco idea del ritmo que maneja este texto, que por otro lado tenemos acá la sala Isadora, ¿no? Estábamos trabajando con Isadora Duncan, ¿no? Lo que todos sabemos que significa en la historia en la historia de la danza y en la historiografía tradicional de la danza moderna. Lo que nos parecía también, como cuando aparece este documento, que es el retrato de Stein, es, qué interesante cómo en la escritura Stein refleja un estudio de movimiento, cómo Isadora estudiaba el movimiento. Ahora se va a entender lo que estoy diciendo. Ella era pensando, ella era creyendo, ella era bailando, ella era significando. Ella estaba pensando, ella estaba creyendo en pensar, ella estaba pensando en creer, ella estaba creyendo en bailar, ella estaba pensando en creer en bailar. Ella estaba pensando en creer en bailar teniendo sentido. Ella estaba creyendo en pensar en bailar teniendo sentido. Ella estaba bailando en ese tener sentido. Ella estaba teniendo sentido bailando, ella era bailando, ella era creyendo, ella era pensando, ella era respondiendo, ella era dominando, ella seguía contestando, ella estaba desgastada con creencia, ella era descuidada dominando, ella era enérgica contestando, ella estaba creyendo en ir en cualquier dirección, ella continuó cambiando. Ella era simple al no seguir preguntando. Ella estaba moviendo, cambiando, ella estaba cambiando en la conexión, ella estaba viendo el sentir en la conexión bailando o conectando el bailar. Ella estaba sintiéndose despreocupada, dominando, ella necesitaba bailar creyendo. Así es todo el poema, leí un parrafito, así es todo el poema, en donde Stein evidentemente está trabajando ese movimiento, ese estudio del movimiento que de cualquier manera a Isadora nadie la vio bailar porque no hay registros, hay dos videos, dos pedacitos de fílmico que no se sabe tampoco si son Isadora, dudoso, por ahora no se sabe, pero hay dos registros de 4 segundos de Isadora bailando, el resto es todo escritura, es todo documento, es todo relato, ¿no? Relato. Y en relación a las decisiones editoriales a la hora de trabajar este libro, como teníamos una especie de texto, que era el retrato, ¿no? Una especie de texto, de documento histórico casi sacro, estuvimos trabajando con la idea de comentario de los libros medievales. Esta imagen de la caja, o sea, con la traducción, con el concepto de traducción en el libro medieval, en donde está el texto principal reproducido, el texto traducido al lado y los comentarios, la glosa a los costados. Y Paz toma un montón de decisiones de diseño que son muy hermosas. Sí. Sí, bueno, básicamente eso, como se sabía que queríamos lograr ese paralelo. Hay muchas operaciones dentro del mundo del diseño editorial como para hacer que los textos se comporten de una u otra manera, y esas formas develan posiciones de plantear el cuerpo frente al material, al texto. O sea, básicamente vos movés tu posición y se modela la realidad. Digo, hay algo de eso en el trabajo editorial y en cualquier producto de diseño, porque tiene que ver con una intervención precisa respecto a cuál es la posición y el partido. Esto que José está planteando es el partido, y hay muchas referencias históricas. Uno agarra esas cajas y las replica. Digamos, hay grillas, ya están predeterminadas, hay esquemas sobre los cuales también trabajar, y en ese sentido es interesante cómo uno dialoga hoy en día con tradiciones tan antiguas, ¿no? Y qué vienen a traer
relación a materiales tan que no son actuales, pero que de alguna manera se se vuelven más como contemporáneos, ¿no? ¿En qué juego armás la intertextualidad? Estoy pensando en un librito de Mario Bellatín, que Cura del dolor humano de Sichuan, de qué se trata, y siempre repite la misma estructura en todas las hojas. Un título, como un comentario, un título y un párrafo. Y muchas veces el título no tiene nada que ver con el comentario ni con el párrafo, pero a la medida que vos avanzás empiezan a cruzar. El título de esta página habla de algo de 10 páginas después. Nunca terminé de entender bien de qué se trata el libro, pero no puedes no leerlo. Bueno, ahí hay decisiones formales que son muy fuertes, que hacen que tu cuerpo se sostenga y pueda ir, porque lo que pasa con estos libros es que no son fáciles de leer. Vos no agarrás esto y lo lees de corrido. Entonces, cualquier intervención de diseño que vaya facilitando ir entre esas palabras, ir leyendo, va facilitando, va como armando una máquina un poco más aceitada de lo que es transitar cada uno. Eso solo que dijo José ya es que leyó un montón para quedarse, bueno. Otras intervenciones de diseño que para mí fueron clarísimas es que trabajé con la operación de la opacidad y de los layers, de esos elementos que se pueden sobreexponer y fusionar en relación a esta convivencia, ¿no? que ya lo trae la tapa, digamos, no es caprichosa la idea de que haya, además de que igual queda hermoso, y siempre estamos debatiendo con José, pero esto por ahí es caro de producir. Bueno, siempre entran todos esos debates, digamos, cómo hacer de esto algo accesible. Bueno, ya trae un concepto que da para atender, ¿no? Respecto a estas ideas. Quiero agregar solo una cosita que también fue como Paz estaba trabajando con el texto, lo había leído evidentemente y estaba planteando lo de la tapa, y nosotras con Marina y con Mari, que fue el grupo que coordinó la escritura colectiva,